Durante más de un siglo, el poder en Estados Unidos fue una cuestión de recursos tangibles: acero, petróleo, ferrocarriles y dólares impresos en papel. Los grandes titanes, los Rockefeller, los Morgan, los Bush, movían las agujas del mundo desde sus despachos, revestidos en madera y mármol. Pero ese orden, el del capitalismo fósil y bancario, comenzó a fracturarse cuando un nuevo recurso emergió, invisible, intangible y omnipresente: el dato. En el siglo XXI, quien domina los datos no solo controla mercados, sino conciencias, narrativas y decisiones gubernamentales. Y en ese terreno movedizo, Donald Trump entendió algo que muchos políticos tradicionales ignoraron: que el poder ya no fluía desde los oleoductos, sino desde los algoritmos. Trump, con su instinto casi animal para detectar las corrientes subterráneas del poder, no inventó esta nueva élite tecnológica, pero sí supo tejer alianzas con ella. Su discurso populista, aparentemente anclado en la nostalgia industrial, fue en realidad un caballo de Troya para introducirse en el corazón de la revolución digital. Su entorno político se convirtió en un laboratorio donde el viejo poder económico pactaba con los nuevos alquimistas del siglo XXI, los ingenieros del control digital. Entre ellos, un nombre resuena con precisión quirúrgica: Peter Thiel, cofundador de PayPal, creador de Palantir y filósofo de lo que podríamos llamar el tecnorealismo autoritario. Thiel no es solo un empresario, es un arquitecto de ideologías digitales. Mientras el Silicon Valley liberal soñaba con un Internet abierto, Thiel apostó por la vigilancia inteligente, el análisis masivo de datos y el uso del poder computacional como instrumento político. Cuando nadie quería asociarse con Trump, él lo hizo. Fue su aliado discreto, su estratega en la sombra, su puente hacia el ecosistema tecnológico, que hoy alimenta tanto la economía como la seguridad del Estado. Otro actor en este tablero de poder es Elon Musk, una figura que oscila entre el visionario y el caudillo tecnocrático. Musk no necesita un partido político, él es un partido en sí mismo, una marca de ideología envuelta en acero, cohetes y circuitos. Desde Tesla y SpaceX hasta su conquista de X, antes Twitter. Musk representa la fusión total entre tecnología, espectáculo y política. Su disputa pública con la burocracia de Washington no lo debilita, lo engrandece. Cada choque con la autoridad es una declaración de independencia. La tecnología no obedece, impone. Y detrás de esa guerra de egos y servidores, aparece Larry Ellison, el patriarca silencioso. A diferencia de Musk, Thiel Ellison no busca la cámara ni el tuit incendiario. Su poder se ejerce en las infraestructuras invisibles. Los contratos de Oracle con el Pentágono, los sistemas de gestión de datos de agencias gubernamentales, los flujos digitales que sostienen la arquitectura informática del Estado. Si Thiel es el cerebro ideológico y Musk el rostro mediático, Ellison es la columna vertebral institucional de esta nueva aristocracia tecnológica. En paralelo, el universo de las finanzas tradicionales no desapareció, sino que mutó. Figuras como Steve Wynn, forjado en el espectáculo, los hoteles y el juego, encarnan la transición del capitalismo de lujo hacia el capitalismo de los datos. Wynn entiende que los casinos del futuro no estarán en Las Vegas, sino en la nube, sistemas que predicen comportamientos humanos, manipulan atención y monetizan la adicción digital. Él representa el matrimonio entre lo viejo y lo nuevo. El dinero de ladrillo se fusiona con el oro del algoritmo. Este reordenamiento no es un cambio de estilo, sino una mutación del poder mismo. Lo que antes dependía del control territorial, pozos, vías férreas, puertos, hoy se decide en laboratorios de inteligencia artificial y centros de datos subterráneos. Los nuevos magnates no compran tierras, compran ecosistemas digitales, no financian guerras, las simulan en tiempo real. El petróleo del siglo XXI son los bits, las armas, los modelos predictivos, los ejércitos, los usuarios conectados. Así, figuras como Thiel, Musk, Ellison y sus aliados emergen como una oligarquía tecnocrática que ya no solo influye en la política, la diseña. Son los nuevos arquitectos del poder estadounidense, capaces de dictar políticas, orientar la innovación y reconfigurar la noción misma de soberanía. El poder, antes visible y material, hoy es una red invisible que se extiende por cada fibra óptica, cada servidor y cada mente conectada. Y en el centro de esa red, como catalizador y símbolo, sigue Donald Trump, el político que comprendió que en la era digital el discurso es el algoritmo y la política es la plataforma.
Mientras los reflectores mediáticos insistían en pintar a Donald Trump como el antagonista de Silicon Valley, detrás de los cortinajes del poder se gestaba un entendimiento silencioso. No fue una alianza declarada, sino un pacto pragmático, tejido con el hilo invisible de los intereses compartidos. Trump, el outsider ruidoso, y las corporaciones digitales. Los nuevos imperios del dato comprendieron algo esencial. La confrontación era espectáculo, pero la cooperación era poder. En los discursos se hablaba de choques ideológicos, de populismo contra globalismo, de industria tradicional frente a tecnología, pero en los salones cerrados, donde la política se negocia sin cámaras, se abrían las puertas del gobierno a los arquitectos del software y de la inteligencia artificial. La Casa Blanca no solo toleró su influencia, la integró en su maquinaria. Las empresas tecnológicas descubrieron que Washington no era un enemigo, sino un trampolín. La política, en vez de un obstáculo, se convirtió en su herramienta de expansión planetaria. Entre todos los casos, Palantir Technologies brilló con una intensidad peculiar. Creada por Peter Thiel, Palantir es una corporación que respira datos y exhala control. Su software, diseñado para absorber océanos de información y transformarlos en mapas de comportamiento humano, se convirtió en un instrumento estratégico del Estado. El Departamento de Defensa, el ICE y la CIA confiaron en sus algoritmos para rastrear redes criminales, vigilar flujos migratorios y custodiar fronteras. Lo que comenzó como una empresa privada terminó funcionando como una extensión de la inteligencia gubernamental. Thiel dejó de ser solo un tecnólogo, se transformó en una figura liminal, una especie de mediador entre el poder civil y el cerebro digital del Estado. Al mismo tiempo, gigantes como Google y Amazon Web Services libraron una batalla épica por la conquista del espacio más codiciado del siglo en la nube gubernamental. El contrato Jedi, 10.000 millones en juego, era más que dinero. Era el acceso al corazón informático del Pentágono. Trump, con su estilo inconfundible, intervino de manera oblicua, lanzando críticas públicas contra Amazon y su entonces líder Jeff Bezos. Pero mientras los titulares se centraban en la disputa mediática, Oracle, con su cercanía al entorno de Larry Ellison, logró asegurarse un asiento en la estructura del nuevo sistema. Fue una jugada que mezcló política, economía y estrategia de largo alcance. El gobierno estadounidense comenzaba a depender de las mismas corporaciones que alguna vez había intentado regular, y mientras estas redes corporativas se entrelazaban con el aparato estatal, Elon Musk ascendía como figura simbólica de una nueva era. Su empresa SpaceX no solo conquistó el espacio físico, sino el simbólico. Se convirtió en el músculo tecnológico del Estado norteamericano para el lanzamiento de satélites, el transporte orbital y los proyectos de seguridad nacional. Musk pasó de empresario a actor geopolítico, de ingeniero a estratega. Cada cohete que despegaba desde Cabo Cañaveral llevaba consigo no solo carga útil, sino soberanía tecnológica. El Estado comenzó a depender de él, y él, a su vez, comenzó a moldear la agenda espacial y digital de una superpotencia. Este nuevo eje de poder no se limitó a generar riqueza, produjo influencia, modeló visiones del mundo y exportó valores disfrazados de aplicaciones, plataformas y algoritmos. Las corporaciones tecnológicas dejaron de ser simples laboratorios de innovación y se transformaron en instrumentos de poder blando. Sus sistemas penetraron sociedades enteras con la sutileza de una religión moderna, una fe en la eficiencia, la conectividad y la omnisciencia del dato. En ese contexto, la relación entre Trump y los titanes tecnológicos fue una danza de tensiones calculadas. En público, se lanzaban críticas y declaraciones incendiarias. En privado, sellaban contratos, definían estrategias y compartían objetivos. El resultado fue inequívoco. Las Big Tech salieron no solo indemnes del ciclo político trumpista, sino fortalecidas, más integradas al tejido del poder que nunca antes. Una figura esencial en esta fusión entre política y tecnología fue Jared Kushner, el yerno que actuó como operador silencioso del trumpismo digital. Desde su oficina en la Casa Blanca, impulsó la modernización tecnológica del gobierno federal. Su equipo, compuesto por antiguos ejecutivos del sector privado, diseñó proyectos que abrieron la estructura estatal a los gigantes del software y del almacenamiento en la nube. Oracle, Amazon, Microsoft y otras corporaciones ingresaron por la puerta de la innovación, pero se quedaron por la puerta del control. Nada de esto fue casualidad. El trumpismo tecnológico no surgió por accidente, fue un plan cuidadosamente armado bajo la narrativa de América primero. Sin embargo, esa consigna adquirió un nuevo significado. Ya no se trataba de fábricas, acero o manufactura,
Era una promesa de supremacía digital. América primero en inteligencia artificial, en control informático, en soberanía de datos, en la guerra invisible que define el siglo XXI. El dinero de estos gigantes no se limita a sus corporaciones, circula por los vasos comunicantes del sistema financiero global. Fondos como BlackRock o J. Morgan manejan fortunas que desafían la escala humana. Controlan bonos de gobiernos, acciones de empresas tecnológicas, recursos estratégicos y proyectos de infraestructura. Su influencia actúa en dos dimensiones: económica, al alterar flujos de capital y mover los cimientos de las bolsas; política, al condicionar decisiones de gobiernos que dependen de esas inversiones para sostener su estabilidad. El poder ya no se ejerce con decretos, sino con movimientos bursátiles capaces de redibujar el mapa económico mundial en cuestión de horas. Frente a esta estructura, el bloque tecnológico chino surge como el contrapeso natural. Huawei, Tencent y Baidu representan la versión oriental del capitalismo digital. La competencia entre ambos polos se libra en los dominios de la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y los vehículos eléctricos. Musk, Thiel y Ellison encarnan la respuesta estadounidense a esa ofensiva. Así, la política de Trump y la de sus aliados tecnológicos revela un patrón nítido. El objetivo no es defender un partido, sino preservar una red de intereses estratégicos que entrelazan al Estado con las corporaciones digitales. Los contratos gubernamentales, los fondos de inversión y las campañas mediáticas forman un sistema de retroalimentación que mantiene en pie este nuevo orden. El discurso de América primero sirvió como fachada nacionalista para una agenda mucho más amplia: la supremacía digital estadounidense. El poder de estas élites no se mide en cifras financieras, sino en su capacidad de definir la realidad. Deciden qué información circula, qué narrativas dominan, qué países acceden a la infraestructura tecnológica y cuáles quedan excluidos. Son los nuevos soberanos del siglo XXI, invisibles y omnipresentes, capaces de alterar la historia con el simple despliegue de un software o el lanzamiento de un satélite. El dominio se logra cuando una empresa deja de ser un negocio y se convierte en un instrumento de política exterior, seguridad nacional y control cultural. Musk, Thiel, Ellison, Bezos y sus aliados no son simples emprendedores, son estrategas imperiales, capaces de mover gobiernos, reconfigurar mercados y alterar el equilibrio geopolítico global con una simple decisión ejecutiva. Cada contrato estatal, cada inversión en infraestructura y cada movimiento bursátil forman parte de un tablero más amplio. Lo que aparenta ser competencia comercial es en realidad una guerra silenciosa por el control de la información. Mientras tanto, Elon Musk construyó una forma de poder distinta, orbital y tangible. Con SpaceX domina el acceso al espacio, con Starlink controla la conectividad planetaria. Sus satélites no son solo dispositivos de telecomunicación, son nodos de control estratégico, en zonas de guerra, en territorios aislados, en regiones donde los estados colapsan. Starlink sigue transmitiendo. Más que no necesita ejércitos, a su constelación de satélites ya es una fuerza de ocupación digital. Cada lanzamiento, cada misión espacial, representa una expansión de su poder más allá de la atmósfera terrestre. Su autoridad se mide en órbitas, no en votos. Bezos, con Amazon Web Services, controla una porción significativa de la nube gubernamental y empresarial del planeta. AWS es el espacio donde reside la información del Pentágono, de bancos globales y de corporaciones estratégicas. En manos de estos empresarios, el concepto de soberanía digital adquiere un nuevo significado. Controlar la nube equivale a controlar el presente y el futuro. El vínculo entre política, tecnología y dinero se manifiesta con precisión quirúrgica en las campañas electorales. Peter Thiel financia candidatos que comparten su visión tecnocrática del futuro. Musk interviene en debates sobre energía, transporte y regulación digital desde sus plataformas. Ellison y Bezos impulsan grupos de lobby que definen la legislación sobre privacidad, ciberseguridad e inteligencia artificial. Cada donación, cada inversión, cada declaración pública tiene el peso de una directiva estratégica. Lo que aparenta ser iniciativa empresarial se convierte en una forma de gobernanza paralela, una política sin urnas ni parlamentos. En este contexto, las élites tecnológicas estadounidenses se han convertido en una nueva nobleza global. No gobiernan países, gobiernan sistemas, no necesitan ejércitos. Poseen ecosistemas enteros de información. Su autoridad no depende de urnas ni constituciones,
sino del flujo constante de datos que controlan y procesan. Son, en términos prácticos, los ingenieros del mundo contemporáneo, los que diseñan la infraestructura que sostiene la economía, la seguridad y la comunicación de las naciones. El dinero que acumulan no solo compra influencia, compra tiempo, información, estabilidad y obediencia. Con cada inversión estratégica, con cada contrato gubernamental, consolidan un dominio que trasciende fronteras. El poder de estos magnates no se mide en riqueza, sino en capacidad de decisión sobre el destino de las sociedades. Ellos determinan qué tecnologías emergen, qué información circula y qué modelo de futuro se impone. Durante buena parte del siglo XX, el poder tenía rostro y apellido. Rockefeller, Morgan Bush, linajes que tejieron el destino de Estados Unidos a través del acero, el petróleo y los ferrocarriles. Eran familias que dominaban la economía desde los rascacielos de Wall Street, donde cada decisión podía alterar el curso de gobiernos y economías enteras. Controlaban los bancos, los medios, las rutas comerciales. La política era un tablero, y ellos movían las piezas. En aquella época, el poder se sostenía sobre bienes tangibles en pozos de petróleo, fábricas humeantes, flotas marítimas y grandes corporaciones industriales. La historia del poder estadounidense es, en realidad, la historia de su propia reinvención. Los Rockefeller controlaban los pozos, los Musk controlan las órbitas, los banqueros de antaño decidían tasas de interés, los ingenieros de hoy deciden algoritmos que gobiernan mercados, comportamientos y percepciones. El traspaso de poder no fue una ruptura, fue una evolución. La política tradicional negocia con los nuevos emperadores digitales, conscientes de que su influencia es más rápida, más silenciosa y más absoluta. Donald Trump simboliza ese punto de inflexión. Su alianza con los líderes tecnológicos marcó el momento en que la política comprendió que ya no podía dominar sin ellos. En ese instante, la élite digital tomó el control definitivo del futuro. Quien controla los datos, controla las decisiones. Quien controla los algoritmos, controla la verdad. Y hoy, esas manos invisibles, precisas y calculadas, pertenecen a las élites tecnológicas de Estados Unidos, los herederos del poder del siglo XXI. Gracias por ver este video. Si te ha interesado descubrir cómo las élites tecnológicas redefinen el poder global, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis. Comparte tus opiniones en los comentarios y únete a la conversación sobre el futuro del poder, la tecnología y la geopolítica. Recuerda, quien controla la información, controla el mundo.